Y alguna cosa que observé esta mañana mientras cantábamos un himno que lleva más bien como una especie de vals. Y en la música cristiana también usamos dos cosas. La música, como es la marcha, como es los valses, es la mayoría de los himnos. Entonces, para una marcha, ustedes lo tocan o lo hacen así, pero para una danza es diferente. Entonces, para que así haya armonía con la música y con lo que cantamos. Y perdonen que les diga esto, pero aquí estamos para ser instruidos en todo. Muchas gracias. Bien, mis amados hermanos, el domingo pasado quedamos para continuar con el versículo 5 de Apocalipsis 11. Y antes de empezar, esperando que aquellos que oyen este programa, esta enseñanza, en los diferentes lugares, puedan colocar toda atención a lo que dice la palabra y no depender de la tradición que existe tocante a la venida de Cristo. Existe una tradición, mas no conforme a la Biblia. Y el Señor Jesucristo dijo: vosotros por vuestra tradición habéis invalidado el mandamiento de Dios. Entonces, es que entendamos bien claro lo que vamos a ver, lo que nos dice la Biblia. Tenemos que creerle a Dios y tomemos en cuenta que la Biblia nos dice: sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. Y que cada uno entienda cuando alguien llegue con alguna enseñanza o le manifieste algunas palabras acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, pregúntele dónde dice eso. Y en la Biblia, antigua versión, porque las revisiones de nuestro tiempo ya no tienen la verdad en muchas áreas doctrinales, y por eso es importante que cada uno pueda observar esto para que vayamos a lo más antiguo y así no seamos desviados de la verdad. Espero que cada uno tome el celo en esto, en conseguirse lo más antiguo de la Biblia, que es la 1909. Pero si logra comprar la Biblia del Oso, que es la primera que salió Antiguo y Nuevo Testamento al español y fue directamente de los originales. Y es importante que nosotros estemos seguros en lo que hemos creído. Así que hemos venido mirando y empezamos a mirar del capítulo 11, donde nos presenta los dos testigos, donde nos presenta el tiempo que ellos estarán en el pueblo de Israel para proteger al pueblo de Israel de todas las acciones del anticristo, del falso profeta y de la bestia. Será una trilogía satánica que estará obrando durante el tiempo de la tribulación. Hay muchas enseñanzas al respecto, pero no correctas.
Y eso entre los pocos que se animan a enseñar, pero alguien enseñaba que las estrellas que caen cuando el sol y la luna oscurece, que son los aviones que están cayendo. Y estos están cayendo desde que se comenzaron a construir. Y la tribulación dura solamente 3 años y medio, y la señal será de un momento en que aparece esa señal. Entonces, así que la enseñanza que son los aviones, tengo que decir, pobres aquellos que escuchan esa enseñanza y la creen, porque no es bíblica, es falsa, hay espíritu de mentira en ella. Y tenemos que nosotros descubrir a través de la palabra para aceptar conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Y aquí nos habla de estos 2 testigos. El versículo 5 dice: y si alguno les quisiere dañar, es decir, si hay quienes quieran hacerle daño, atacarlos, dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto, o sea, es necesario que el que quiera hacerle daño muera, porque estos 2 testigos tienen su tiempo preciso, y es 3 años y medio el tiempo de la grande tribulación. Así que es importante observar acerca de estos 2 testigos, pero algo importante que tenemos por aquí es que nosotros entendamos lo grande y maravilloso, lo sobrenatural, el poder de Dios, cómo puede obrar en aquellos fieles. Que observamos 2 hombres, ambos profetas, pero que con el poder de Dios, ¿qué sale de la boca de ellos a quienes les van a atacar? Fuego. Y ese fuego les da muerte. Así que miramos en lo que se ha leído esta mañana, y entonces podemos ver acerca de estos 2 testigos y descubrir claramente que son Moisés y Elías. Ya miramos en el estudio pasado, en el Evangelio según San Lucas y capítulo 9, donde miramos que cuando Jesús fue a orar, llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y mientras estaban orando, observamos que de momento ellos estaban un poco con sueño. Y cuando se dieron cuenta, observaron que el Señor se había tornado sus vestiduras resplandecientes, su rostro resplandeciente, y al mismo momento vieron 2 varones que estaban en vestiduras resplandecientes y hablaban con Jesús, y eran Moisés y Elías, dice la palabra. Ahora indica que los 2 están viviendo en un cuerpo natural, claro, adaptado para estar en el cielo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque los muertos no pueden venir. Los que han muerto, ninguno puede venir hasta el día cuando el Señor venga con sus santos para que tomen su cuerpo físico, resuciten ese cuerpo, y entonces cada redimido tome lo que les falta ahora. La pregunta que surgiría: ¿qué les falta a todos los redimidos que están en el cielo? El cuerpo físico.
el cuerpo que quedó sepultado, que ellos perdieron, en el cual ellos vivieron aquí en la tierra. Ese cuerpo está en la promesa de ser restaurado. Y en 1 Corintios 15 el apóstol San Pablo explica acerca de ello. Entonces, alguien pensará, bueno, ¿y si esos cuerpos se deshicieron, cómo van a resucitar? Eso sería pensar, ¿cómo hizo Dios la tierra, es decir, el universo, si no existía nada? Dios hace ser las cosas que no son, y Dios hace o le da el cuerpo como quiere. Y allí dice la palabra en 1 Corintios 15, cuando surge la pregunta, ¿con qué cuerpo resucitarán? Y dice, necio. O sea que la palabra de Dios llama necio al que está pensando con qué cuerpo va a resucitar cada alma. Dice, lo que tú siembras, ¿acaso el grano de trigo no es lo que sale? Y efectivamente, cualquiera siembra una semilla, y lo que ve cuando nace es un tallo que comienza a crecer y no tiene nada de parecido a la semilla que sembró. Así que está dando un ejemplo. El cuerpo que el Señor le va a dar a cada alma va a salir del lugar donde quedó, donde fue sepultado o donde fue quemado, pero será un cuerpo espiritual, un cuerpo igual que el que tienen los ángeles, que si alguien va a cogerlo, a agarrarlo, pues no encuentra nada. Es como ver un poco de humo y querer agarrarlo, o querer agarrar una puñada de aire. ¿Se puede? Así será cada uno de los redimidos, pero un cuerpo visible en que tiene espíritu, tiene alma, y el cuerpo que se le da un cuerpo adaptado para vivir eternamente en la gloria del Señor. Así que es importante, y de esta manera observamos el poder que Dios da a esos dos testigos, y que esos dos testigos, la tarea de ellos es librar a Israel de todo el daño que quiera hacer el anticristo, la bestia, el falso profeta. De todo lo que quiera causarles, no podrá, porque ellos tienen una misión y están bajo el poder de Dios y con el poder de Dios para destruir todo lo que quiera hacerle daño o lo que quiera hacer daño al pueblo de Israel. Ahora, la palabra del Señor nos dice en el versículo 6 que estos dos testigos tienen potestad de cerrar el cielo. ¿Quién hizo eso y por cuánto tiempo? Elías, profeta, 3 años y medio sin lluvia. Y este profeta, cuando se había llenado Israel de falsos profetas, cuando Jezabel había dado muerte a los profetas y tenía 450 profetas de ella y 400 profetas dentro del país que servían a Baal. Y de esa manera se encuentra un momento en que Dios reviste a Elías de su poder y sale Elías en esa autoridad de Dios. Y qué hermoso es tener la autoridad de Dios, y para cada uno es dada, porque el mismo Señor dijo, en mi nombre. Entonces allí habla de echar fuera demonios.
resucitar muertos, limpiar leprosos, sanar enfermos. Y dice, de gracia recibiste y da de gracia. Es un poder dado por Dios, pero necesitamos estar en comunión con Dios para utilizarlo. Así que allí Elías sale un día y dice, vive Jehová, que no lloverá sino hasta que yo diga. ¿Qué autoridad tomó en ese momento Elías? Autoridad de Dios. Porque qué hombre sin poder de Dios puede salir y decir no va a llover hasta que yo diga. Eso ya es tomar autoridad sobre la misma naturaleza, sobre las nubes, una orden. Es decir, las nubes desaparecieron de sobre el firmamento. ¿Por qué digo esto? Cuando él, a los 3 años y medio, vuelve y comienza a orar, y sí que tuvo que orar. Cuando él ordenó, apenas dio la orden, no va a llover hasta que yo diga. Pero para pedirle a Dios que volviera y que lloviera, 7 veces oró, 7 veces envió al siervo que tenía que mirar si miraba alguna nube. Y de momento, la 7ª vez le dice a aquel siervo, a Elías, veo una nube como la palma de una mano. ¿Qué era eso? Indica que el firmamento no había ni una nube, solamente allí apareció esa nubecita pequeña. Pero esa nubecita pequeña le dio a Elías la certeza que iba a llover y le envía razón rápida que le dijesen acá, que se hubiera visto que iba a llover. Y señala claramente que eso sucedió así. Entonces, esto es importante, el saber qué maravilloso es tener a un hombre o a una mujer con poder de Dios. Qué maravilloso es tener en medio del pueblo hombres de Dios que realmente sirvan a Dios y estén llenos del poder, que anden en los caminos del Señor y tengan el celo por lo de Dios. Es importante. Entonces, nos dice que estos 2 testigos tenían ese poder. Y también dice que no llueva en los días de su profecía. Entonces, ¿cuánto duró sin llover? 3 años y medio, porque dice que no llueve en los días de su profecía. O sea que será un tiempo que no habrá lluvia, y si no hay lluvia, ¿qué hay sobre la tierra? Hambre, ruina. Entonces, eso será durante esos 3 años y medio. Afirmo esta verdad, que son 3 años y medio, porque en la Biblia se encuentra repetida ese tiempo en meses, en días y en años. Entonces, es importante aclarar, certificar por la palabra de Dios que no son 7 años, que los que enseñan 7 años de tribulación son mentirosos. Están mintiendo contra la verdad de Dios, porque la profecía habla claramente de 42 meses. Entonces, es importante, mis amados hermanos, depender de la palabra. Y una iglesia, aunque busquen de Dios, aunque tengan del Señor, pero si esta verdad
enseñan mentira, la Biblia dice que los mentirosos son hijos del diablo. Entonces, por ahí, por bonito que hablen, pero también los sacerdotes católicos hablan muy bonito, pero son idólatras. Entonces, no es por lo bonito que hablen ni por la amistad que ofrezcan, sino la verdad que se debe predicar. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Ahora también dice que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Esta es una señal que Moisés es uno de esos testigos. Alguien podrá decir, pero Moisés murió. Sí, Dios le dio muerte, pero no encontraron dónde fue sepultado. Duraron un mes buscándolo. Y él le apareció cuando en la transfiguración del Señor aparece Elías, que allí estaba Moisés. Indica que Moisés estaba viviendo en su cuerpo físico. Entonces, es importante porque en Lucas 9, allí nos habla que ellos hablaban de su salida de Jerusalén y no dice nada en el contexto en ese capítulo, pero lo encontramos como lo hemos de ver en este capítulo que estamos viendo. Y dice la palabra que pueden convertir las aguas en sangre y pueden herir la tierra con toda plaga. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas quieran? ¿Cuántas sean necesarias? Y el verso 7 nos dice, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, o sea, cumplan los 42 meses de este ministerio como profetas, en esos 3 años y medio, entonces dice, la bestia que sube del abismo, el abismo es el infierno, la que sale de allá del infierno, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, ¿por qué esa bestia que sale del abismo tendrá el poder de darles muerte? ¿Por qué podrá darles muerte? ¿Piensan por qué? No es que Satanás haya de tener más poder que ellos, no. Es que ellos cumplen su ministerio de 42 meses y como están viviendo en un cuerpo físico, se cumple para ellos que está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ambos deben morir allí una vez terminado su ministerio. Por eso no es que la bestia tenga más poder que ellos, sino que terminado el ministerio que ellos han ejercido en ese tiempo, entonces ya debe morir para ir a la presencia del Señor. Entonces, al morir, señala que a los 3 días y medio, ¿por qué duran 3 días y medio muertos? Tiene que ver con los 3 años y medio del ministerio de ellos. Tiene que ver con los 3 años y medio de la tribulación. Todo coincide. Exactamente. Y por eso en la palabra del Señor es importante cuando la leemos y observamos qué nos dice. Así que ya ellos mueren porque
llegado el tiempo deben morir, y por eso la bestia que sale del abismo les da muerte. Y dice el verso 8, y sus cuerpos serán echados, o sea, colocados allí en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ¿cuál es esa ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Gomorra? Noten que la misma escritura nos aclara dónde fue muerto el Señor, en Egipto, en Jerusalén, y aquí nos dice dónde fue crucificado el Señor. Entonces, no es Egipto, no es Sodoma, porque no existe, fue destruida. Es la ciudad que por haber cometido tanta idolatría, por haber hecho cosas como Sodoma o como Egipto, por haber tenido dioses falsos a través de los tiempos, entonces a Jerusalén le he dado ese nombre por el hecho de haber permitido tanta idolatría como lo hubo en Sodoma, como lo hubo en Egipto. Pero que nos aclara para saber que no es Sodoma ni es Egipto, porque Sodoma ya no existe sino el Mar Muerto, y Egipto porque allí no fue crucificado el Señor, porque Él fue crucificado allí en Jerusalén, fue sacado de la ciudad de Jerusalén y llevado al monte, una parte alta llamada Getsemaní. Entonces, por eso cuando leemos la palabra de Dios, no podemos darle inmediatamente, según nuestro pensamiento, una determinación, porque se dan dos nombres aquí, sino por la señal que indica donde fue crucificado Cristo Jesús. Así que dice, y de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio. Entonces, dice, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Surge la pregunta aquí. Ya aclaramos por qué durarán 3 días y medio, de acuerdo a los 3 años y medio de tribulación. Y luego, ¿por qué no nos dejan sepultar? Para que los vean que son crucificados y ascienden hacia el Señor. Ellos los no permiten para estar enviando alrededor de todo el mundo que todos los vean. ¿Y cómo los verán? ¿Por medio de qué? Por medio de la televisión. Con los propios ojos. Antes no podían, antes de existir la televisión, quizá no era posible entender mucho, pero ahora sabemos que un acontecimiento en un lugar se puede ver en todo el mundo por el noticiero cuando enfocan las cámaras y se ve los sucesos, y todo se puede ver de cualquier lugar del mundo. Así que cuando estos cuerpos estén allí en Jerusalén, en la plaza, todo el mundo podrá verlos, y se estarán enviando presentes, muy felices, porque dieron muerte a aquellos 2 hombres que
les atormentaban y no les permitirán hacer cosas contra Israel. Entonces, la otra razón por qué no nos dejan sepultar es porque el Señor los va a levantar. Entonces es Dios el que obra y coloca en la voluntad de esas gentes que no los sepulten, para que las mismas gentes puedan ver el momento en que ellos se levantan y luego los ven subir. Dice la palabra que los verán subir y una nube los recibe. Entonces, ahí cuando eso sucede, es que entonces comienza a haber grande temor en las gentes. Los invadirá temor. El gozo que tienen por haberles dado muerte ahora se convierte el momento en miedo, en temor, porque han sido levantados, han resucitado. Entonces pueden tener muchos temores en que van a volver o van a seguir, en fin, muchas causas de ello. Y dice que estos dos, porque sabemos que son Elías y Moisés, aquí está diciendo porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Entonces, estos dos profetas, dice aquí, y esos dos profetas son los que hacen las señales de lo que hizo Elías y lo que hizo Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, con las plagas, todas las señales que hizo allí. Y ahora tenemos que observar, no serán patriarcas, no serán reyes, no serán apóstoles, porque dice estos dos profetas, y lo dice el texto sagrado. Entonces, no es Enoc, porque la Biblia dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Así que hay que descartar cualquier otra cosa, cualquier suposición o pensamiento, porque estos dos profetas fueron los que le aparecieron a Jesús en la transfiguración y hablaban de la salida de Jerusalén. Es decir, cuando ellos resucitaron y salieron de Jerusalén, fueron levantados a ir a la patria celestial. Entonces, el verso 11 dice, aquí después que sucede la muerte de los dos profetas, la resurrección y la ascensión al cielo, ahora viene una situación bastante difícil. El verso 11 nos dice, después de 3 días y medio el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y es igual a decir se levantaron, y vino gran temor sobre los que los vieron. Ahora dice con esto los que los vieron, entonces ella indica que no todos los vieron. Los 3 días y medio ya representan los 3 años y medio de tribulación. Al morir indica que viven con sus cuerpos físicos, y son 2 profetas que se identifican con el ministerio de Moisés y Elías, y ellos 2 están en el cielo en la presencia de Dios. Están en sus cuerpos físicos y les falta cumplir el propósito de Dios con ellos para ese tiempo. Luego entonces morirán y cumpliendo su ministerio, así que van para
estar con el Señor, lo cual será cuánto tiempo Moisés y Elías durarán allí en el cielo antes de venir con los que vienen para resucitar. 2 meses, 15 días, que son los que tendrá el trato contra Israel, en que las naciones del norte las invaden y se llevarán la mitad de la ciudad y perecerán, y luego habla de la otra parte cuando regresan y comenzarán a violar las mujeres. Ahí es cuando el Señor aparece en las nubes en llama de fuego, como nos lo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Así que miramos cada evento que lo comparamos con la palabra del Señor y se identifica a través de lo que dice la palabra de Dios. Por eso importante es el conocimiento, no de una parte de la Escritura, sino de toda, para que así podamos ver tanto respecto a las profecías, las promesas, los acontecimientos, lo que fue profetizado y predicho, el cumplimiento de ellos y lo que nosotros esperamos como hijos de Dios. Así que el verso 12 dice: cuando ellos son levantados, dice que oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ahora surge otra preguntita ahí. Moisés y Elías, en la venida del Señor, que viene para levantar su pueblo, para resucitar a todos aquellos que murieron creyendo en Él, en vida de rectitud y de santidad, ¿Moisés y Elías resucitarán con ellos? Muy bien, me gusta eso, pero no todos hablaron. Quedaron pensando así. Ellos ya no resucitan, no tienen que resucitar, porque resucitarán allí en la plaza de Jerusalén y se levantarán ya con cuerpos glorificados. Entonces, es importante tomar cada datico de estos, que parece pequeño, pero ahí está, y son preguntas que debemos tenerlas en claro. Como también la parte que nosotros pensamos, analizamos dentro de la palabra del Señor, y es que el Señor Jesús, cuando venga por su iglesia, ¿viene él solo? Entonces surge la enseñanza: viene con y por. Hay que unir estas dos cosas: viene con su iglesia y viene por su iglesia. Aparentemente parece una contradicción, pero es que vienen con la iglesia que no tienen el cuerpo que glorificado, y que el cuerpo todavía, esas almas están sin el cuerpo. Entonces vienen para tomar el cuerpo donde quedó, aquí en la tierra, y luego entonces ser levantados a la presencia del Señor para ser glorificados. Así que viene con y por. Viene con el Señor hasta las nubes. Cuando suena la trompeta, se cumple lo que dice el verso 28 del Evangelio según San Mateo, donde dice que las águilas descenderán sobre el cuerpo muerto. Y en esa parte, los revisores, carentes de mente espiritual, sin ciencia de Dios,
pues optaron por colocarle finalmente en las revisiones recientes, le colocaron cuervos en vez de águilas. Cambiaron águilas por cuervos. ¿Con qué autoridad? Si el Señor Jesucristo habló él personalmente, habló que serían águilas que descenderían sobre los cuerpos muertos, y serán almas que descienden en un abrir y cerrar de ojos al sonar la trompeta sobre donde quedó su cuerpo, y recibe su cuerpo que Dios le da y se levanta. Entonces, todos esos abusos han cometido los revisores, porque no hay hombre sobre la tierra ni ángel en el cielo que le pueda revisar a Dios. El revisor siempre sabe más que el que escribió o el que habló. Entonces, ningún revisor se puede presentar que sepa más que Dios para que aparezca a revisarle a lo que Dios dio y darle un concepto según le parece. Y por eso es que tenemos la doctrina distorsionada, las verdades de Dios convertidas en mentiras, y en la doctrina que dan muchas iglesias están mezcladas con mentira enseñada por los hombres y por la palabra del Señor. Por eso han hecho esas revisiones para colocar aquellos pensamientos de hombres. Y ahí está la sentencia de parte de Dios: el que le quita la palabra, el que añade a la palabra, su nombre es borrado del libro de la vida. Ahí está la sentencia, quieranlo o no lo quieran. Dios es verdadero, es inmutable, y lo que Él dijo, eso se cumple. Eso no tiene cambio, aunque los hombres opinen otra cosa. Pero Dios es Dios y Él es inmutable. Por eso el hombre no le puede cambiar a Dios nada de lo que Él programó y está en su programa de eternidad a eternidad. Por eso es importante entender esto. Ahora, observamos en el verso 13 lo que acontece una vez que estos dos profetas resucitan y ascienden al cielo. Entonces dice: en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7,000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Esto se encuentra también, vamos a mirar lo que está en Apocalipsis 16, verso 18 al 20. Que pido a un hermano que pase aquí rápido y lo lee. Apocalipsis 16. Mi hermano el doctor Darío Jiménez pasa y nos tiene esta lectura rápida. Apocalipsis 16, verso 18 al 20. Esto concuerda con este temblor que cita el capítulo 11, porque los acontecimientos no están en orden cronológico. Hay que juntar algunos acontecimientos unos con los otros. Apocalipsis 16, versículo 18. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra,
Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Esto indica, de acuerdo con este versículo 13 de Apocalipsis 11, con versículos 18 al 20 de Apocalipsis 11. Entonces, nos dice que las islas desaparecen, la ciudad que ha comerciado con el mundo entero, dice que es, ¿cómo señala? Los que miraron esa lectura o oyeron esa lectura, la ciudad. Entonces, fue que partida en 3 partes. Es decir, la ciudad es destruida. Es la llamada la Gran Babilonia, la que ha comerciado con todo el mundo, que ya llegamos a esa parte y estudiaremos esa parte. Así que en esa parte dice que con ese temblor es pasado el segundo año. Y luego dice, he aquí el tercer año vendrá presto. Recuerdan que antes, en lo que estudiamos y leímos, encontramos en una parte que nos dice de 3 veces, ay de los que moran en la tierra. Y es cabalmente por estos juicios de parte de Dios. Los juicios los hace Dios sobre el gobierno de Satanás, que colocará durante estos 3 años y medio. Satanás tomará el gobierno y todos los hombres estarán bajo ese gobierno, pero Dios establecerá sus juicios para mostrar a ese mundo existente quién es Dios, para mostrar su poder, para mostrar lo que Él es, y para dar castigo a aquellos que siguen a Satanás y le adoran. Ahora, nos dice el verso 15, y el 7º ángel tocó la trompeta. Y recuerden, la 7ª trompeta, ¿con qué tiene que ver? La 7ª trompeta, ¿qué se cumple ahí? Díganlo ampliamente, la venida de Cristo. Que la 7ª trompeta es tocada, y es entonces cuando el Señor, al aparecer ahí en las nubes, bajan las almas de los redimidos para tomar sus cuerpos por obra del Señor. Y la iglesia que estará en el desierto, la que es librada de la tribulación, las 5 vírgenes prudentes que están llenas del Espíritu Santo, ellos, dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice, nosotros que viviremos, no seremos delanteros a los que murieron, sino que juntamente con ellos seremos levantados a las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la enseñanza dice que el Señor viene y lleva a su iglesia al cielo, pero aquí nos dice que es arrebatada a las nubes, y así estaremos siempre con el Señor.
porque las bodas del Cordero no van a ser en el cielo. Dice que subiremos a las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, es importante entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y nos dice el versículo 15, dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces, ¿dónde? En el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de Jesucristo, y reinarán para siempre jamás. Ahí necesitamos otro lector, el que esté más pronto para leer en Apocalipsis 19, 6 al 9, que también colocamos aquí con este versículo 15. Hay que juntarlo a Apocalipsis 19, 6 al 9. Allí nos habla de la aparición del Rey de Reyes. Y si no hay, entonces la hermana lo lee. Y como oí la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y el que me escribe dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Amén. Estas palabras del Señor son verdaderas. Entonces, lo que dice ahí en la palabra del Señor es cierto, es verdadero. Y ese capítulo 19, estos versículos, sencillamente este versículo 15 es el anuncio de lo que sucede con la séptima trompeta, y el anuncio en que todos los reinos del mundo pasan a ser los reinos sobre los cuales reinará Cristo Jesús junto con su iglesia, porque el capítulo 2 dice que los fieles del Señor, la iglesia fiel, gobernarán con vara de hierro. Esta es la promesa del Señor, en que Él gobernará y la iglesia gobernará sobre la tierra en el tiempo del milenio. Así que es importante ver cada uno de estos eventos. ¿Por qué tantos no estudian el Apocalipsis? Porque el Apocalipsis no está escrito cronológicamente, sino que describe las visiones, los acontecimientos. Pero al estudiar, el que estudia, el que escudriña, el que investiga, entonces va colocando los acontecimientos en el orden que debe estar según cada acontecimiento, y ahí se juntan todos los versículos que hablan respecto a cada una de estas verdades. Y por eso no es fácil para muchos al estudiar el Apocalipsis, y es la razón en que no se enseña acerca de Apocalipsis, y los que enseñan mal. Por eso es importante observar que para enseñar la palabra del Señor hay que estudiarla, hay que investigarla, hay que escudriñarla conforme al orden del Señor. Hay que observar qué dice cada palabra, hay que observar
medios hermenéuticos, la interpretación del texto, el significado dentro de nuestro idioma que hablamos, de cada preposición, de cada conjunción, de cada plural o singular, de cada objetivo. Es decir, hay que ver las figuras retóricas que existen dentro de estos acontecimientos, como están en el libro de Daniel y también en los libros de los profetas. Es importante entonces estudiar la palabra, investigar, y eso no se hace con leer la Biblia un ratito de vez en cuando, sino que hay que entrar en un estudio para observar todo lo que la palabra de Dios nos enseña, y de ella entonces conocer todas las doctrinas, los acontecimientos, y observar desde antes de la creación que fue formado el plan y fue muerto Cristo Jesús por nosotros en el plan de Dios, pero que venido el tiempo del cumplimiento, Cristo Jesús tomó un cuerpo humano por obra de Dios, el cual le dio ese cuerpo para habitar aquí en la tierra y ser crucificado por nosotros para salvarnos. Entonces, así que cada acontecimiento tenemos que verlo en qué tiempo, y que ahí tenemos 9 dispensaciones: la angelical, la de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la de la promesa, la de la ley, la de la gracia y la del milenio, y luego el reino eterno de Dios, que es el cumplimiento de todas las dispensaciones, donde el Señor establece con todos los redimidos que han salido de las diferentes planes que Dios ha colocado, dispensaciones. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, el Señor nos ha dado el privilegio y tenemos las Escrituras para estudiarlas. Entonces, el que no conoce, o es porque no hay en la iglesia quien enseñe, o porque no estudia la palabra. No hay disculpa ante Dios, porque tenemos la palabra de Dios. Y por eso tenemos en la misma que el Señor anuncia: el que añade o quita. Y cuando una persona encuentra que en la Biblia se le ha quitado, se le ha añadido, inmediatamente debe saber que esa Biblia no le sirve, porque ha sido mutilada. Ya ha intervenido el hombre con su intelecto y ha cambiado lo de Dios. Tenemos que ir a lo más antiguo. Así que es importante, amados hermanos. El verso 16 dice de Apocalipsis 11: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ya hemos aprendido que esos 24 ancianos simbolizan de las 12 tribus y de los 12 apóstoles. Así que de ello simbolizan delante de la presencia del Señor los del primer pacto y los del segundo pacto, o sea, del nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo Jesús. Y ellos dirán allí diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Está dando el anuncio, aunque hace falta los demás acontecimientos, pero está anunciando en el cielo lo que acontecerá cuando Cristo venga para llevar su iglesia. Entonces es el anuncio que se da ya, la glorificación del nombre del Señor,
el reconocimiento de la grandeza del Señor, del que va a reinar por 1000 años. Entonces, en el cielo se da a Dios gloria, se glorifica al Hijo de Dios, Cristo Jesús. Es el acontecimiento donde se publica en el cielo el momento en que Cristo Jesús toma esa parte para luego venir con sus santos y aparecer en las nubes. Y luego dice, en el momento que esto se anuncia en el cielo, dice el verso 18, y se han airado las naciones, y tu ira es venida. Es decir, las naciones se han airado, pero la ira de Dios es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y